Martes 23 de septiembre. Hermanos, una bendición una vez más el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con el estudio y meditación del capítulo 8 de San Lucas, capítulo que hemos encontrado enseñanzas muy valiosas. Hoy continuamos a partir del versículo 19, donde se nos presenta al Señor Jesús enseñando. Recordemos que está en Cafarnaúm. El texto del día de ayer lo veíamos. Hoy continúa Jesús enseñando y dice la palabra que multitudes le seguían porque escuchaban y recibían de él ese mensaje que les fortalecía. Buscaban también ser sanados, buscaban siempre una bendición. Y el Señor les atendía, les enseñaba, verdaderamente llenaba aquel vacío que aquel pueblo andaba. Pero ahora se nos dice que su madre y sus parientes querían verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Recordemos que cuando aquí dice su madre, obviamente estamos hablando de la Virgen María, que ahora ha decidido ella buscar al Señor Jesús. De acuerdo a los evangelios y de acuerdo a la cronología de los evangelios, este acontecimiento, hermanos, sucedió cuando Jesús más o menos llevaba 2 años ya de ministerio. Ahora, recordemos que el Señor Jesús, la mayor parte de su vida, la vivió en Nazaret. Por eso es que es conocido como Jesús de Nazaret. Pero llegado el momento, y eso lo veíamos ya hace bastantes semanas, llegado el momento, cuando Jesús ve que Juan el Bautista ha sido capturado, cuando el Señor se da cuenta que su tiempo, su momento ha llegado, él decide trasladarse desde Nazaret, que es donde él había crecido, hasta Galilea. Hablábamos también las razones que el Señor había tenido para trasladarse hacia esa región. Y decíamos que una de las razones por las cuales el Señor se va a esa zona es porque Galilea era una región muy pobre. Y Jesús lo dijo en Nazaret, de acuerdo a este evangelio de San Lucas, y que lo vimos en el capítulo 4, donde el Señor Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a pregonar el año de gracia, a pregonar la palabra a los pobres. Hoy entonces el Señor se ha dirigido para Galilea. Pero había otra razón, y es quizás más fuerte, y es porque había una profecía que Dios había dado a través del profeta Isaías para la tierra de Zabulón y Neftalí. La tierra de Zabulón y Neftalí es la que hoy conocemos como
la tierra de Galilea o la región de Galilea. Entonces vemos cómo a esa tierra le fueron profetizadas palabras que en los postreros tiempos una luz iba a llegar a iluminar sus vidas. Hoy, hermanos, el Señor Jesús, como la luz, esa luz que irradia toda claridad, ahora ha llegado a esta región de Galilea y está verdaderamente trabajando. Han pasado casi 2 años y el Señor no ha vuelto a Nazaret. No ha vuelto, porque recordemos que, de acuerdo a este evangelio, la última vez que Él estuvo quisieron despeñarlo. Entonces el Señor pues se ha alojado en Cafarnaúm. Algunos creen que en casa del apóstol Pedro. Hoy su madre pues está buscándole, pues como todos entendemos, ¿verdad? Para saber cómo le estaba yendo, ¿verdad? Tal vez pues para poder ayudarle de alguna manera. Pues una madre, hermano, siempre va a estar con esa inquietud de cómo están sus hijos. Y siempre va a tener, obviamente, esa intención de poder ayudar. Pero dice la palabra que había tanta gente que para ellos era bastante difícil poder acercarse al Señor. Entonces, alguien que no se nos dice quién, el Evangelio de Marcos dice que fue un discípulo del Señor, quien se acerca a Jesús y le lleva la noticia. Y le dijo: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Notemos, hermanos, cómo para la Virgen María el ministerio del Señor era algo de mucho respeto, que ella pues no hace alarde de su derecho de mamá, ¿verdad? Sino que ella mejor manda avisar con alguno de los presentes que ella está ahí y que quiere ver a Jesús. O sea, esto nos demuestra, ¿verdad?, cómo María pues respetaba ese ministerio que el Señor Jesús está haciendo. Y por eso le manda a avisar, cuando le dice tu madre y tus hermanos. Ahora, una de las características que yo siempre he tratado de cumplir en estos audios es, hermanos, el ser muy justos con el texto. Y acá dice tu madre y tus hermanos. Yo quiero recordarle que cuando acá se utiliza la palabra hermanos, este es uno de los textos, hermanos, que es bastante discutido, ¿verdad?, entre muchos grupos que en algún momento toman este texto para asegurar que Jesús tuvo otros hermanos. Pero yo quiero recordarle, y lo digo con apego al texto, sin inclinar la balanza para ningún lado. A pesar de que soy sacerdote, pues debo de ser justo con el texto, ¿verdad? Y cuando acá dice el término hermanos, se utiliza el término hebreo adelphos. El término adelphos se puede traducir como hermano o se puede traducir también como primo hermano. O sea, recordemos que en el hebreo, bueno, en todas las lenguas, hay palabras que tienen un doble significado. Así como en el español también hay palabras que lo tienen, ¿verdad? Y a veces no solo un doble, sino un triple significado. Entonces, en el hebreo, el término adelphos también es un término que se puede aplicar diciendo los hermanos de Jesús,
pero también se puede aplicar como los primos hermanos de Jesús. Claro, nosotros entendemos lo que es un hermano y lo que es un primo hermano. Ahora, sobre este texto, usted dirá, bueno, ¿se puede tomar como primo hermano? Sí, y es correcto. ¿Se puede tomar como hermano? Sí, y es correcto. Entonces, sobre este texto han existido muchas interpretaciones y no se sabe cuál es verdaderamente lo cierto. Porque aquellas personas que aseguran que Jesús tuvo más hermanos, obviamente hijos de María, hermanos, no tienen ningún texto que pueda dejar claro ese punto doctrinal. Es cierto, el Evangelio de Juan, capítulo 7, menciona los nombres cuando dice que uno se llamaba Santiago, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas, ¿verdad? Entonces vemos cómo estaban, o sea, estas personas existían, pero lo que no sabemos si eran hermanos o primos hermanos, porque recordemos que María de Cleofás era hermana de la Virgen María. Entonces, obviamente, los hijos de ella eran primos del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, le digo esto porque, pues, espero el poder aclarar esas cosas. Pero, hermano, en realidad, yo creo que estos deberían de ser temas que no nos deberían de robar a nosotros la paz ni la fe, porque nuestra fe está puesta en Cristo. Yo no le puedo asegurar algo que la Biblia no lo dice. De hecho, fíjese, una de las enseñanzas o de las advertencias de la teología es que si la Biblia no lo dice, la iglesia debe de callar. Entonces, hay temas como, por ejemplo, este que estoy tocando, donde la Biblia no lo deja muy claro. Porque alguien puede decir, sí, pero es que eran hermanos, sí. Pero es que eran primos hermanos, sí. Para ellos era lo mejor igual, para nosotros no, ¿verdad? No es lo mismo un hermano que un primo. Pero por eso le digo, nuestra fe está puesta en Cristo. Porque, hermano, quien murió en la cruz fue Jesucristo. Y su fe, su esperanza, está puesta en Jesucristo, que dispuesto a obedecer al Padre, no escatimó a qué aferrarse, como dice Pablo, sino que se ofreció para morir y morir en una cruz. Ahí es donde nuestra fe, insisto, está en Él, y qué bueno porque es el Señor el que nos da la salvación. Ahora, cuando Jesús recibe ese aviso, dice la palabra que inmediatamente Él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Mire qué hermoso, hermano, porque pareciera que esta respuesta era una respuesta bastante dura, ¿verdad? Alguien podrá decir, pero mire cómo el Señor responde. Porque responde, pareciera como que mal, hasta cierto punto ofendiendo a su madre. Cuando dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra. Pero fíjese que no era ninguna ofensa contra María, sino más bien era una bendición para nosotros. Porque recordemos, por gracia de Dios hemos escuchado su palabra, hemos creído en Él. Y el Señor no solamente nos perdona, nos redime, nos bendice, sino que nos da un título. Nos toma como sus hermanos.
Y eso no es una idea descabellada, al contrario. La misma palabra de Dios dice que Cristo es nuestro hermano mayor. Nosotros somos su familia. Pero ese es un privilegio que lo recibimos, hermanos, por gracia de Dios. Donde el Señor dice, mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra y que al escucharla la ponen en práctica. Entonces yo le animo para que siempre nosotros estemos escuchando palabra de Dios, para que siempre nosotros podamos estar edificándonos, pero también para que siempre estemos viviendo la palabra, poniéndola por obra, para que todos los días esa palabra se vaya cumpliendo plenamente en nosotros. Cuando así lo hagamos, hermanos, mire qué hermoso, el Señor nos da el título de hermanos de Él. Nos dice que nos va a tomar no como siervos, nos va a tomar como sus hermanos. Por eso, este texto, ¿verdad?, es uno de los textos muy esperanzadores, porque aprendemos que para el Señor somos valiosos, hermanos. Para el Señor somos importantes, así como lo es para usted su hermano o su hermana, ¿verdad? Yo, para la gloria de Dios, tengo varios hermanos y hermanas, y ellos saben que yo los amo en el Señor. Yo los amo a mis hermanos. Gracias a Dios me escuchan ellos. Gloria a Dios por eso. Pero oiga, así nos ama el Señor a nosotros. Y quizás nos ama muchísimo más. Porque a veces entre hermanos nos decimos cosas, tal vez hasta nos llegamos a ofender. A veces entre hermanos, ¿verdad?, se dicen cosas, se distancian, se alejan, se ofenden. Pero no dejan de ser hermanos. El Señor, sin embargo, Él es nuestro hermano mayor. Y es hermoso porque como hermano mayor, Él está siempre guiándolos. Yo tengo la bendición, para aquellos que me conocen, yo soy el hermano mayor de mis otros hermanos. Tengo 5 hermanos. Y oiga, obviamente, le digo, cuando uno es el mayor, pues literalmente es el más viejo, ¿verdad? Pero sin embargo, es ahí donde uno ve como todos van creciendo. Y da gusto ver cuando los hermanos, uno los ve ya diferentes, transformados en hombres, en mujeres de éxito, bendecidos. ¿Sabe? Ese es lo que Cristo también siente cuando usted, hermano, cuando usted es bendecido. Ese es el gozo de Jesús cuando ve que somos bendecidos, que vamos bien. Esa alegría. Por eso, si usted tiene hermanos o hermanas, ámelos, hombre. Ámelos. ¿Por qué vamos a estar peleados si venimos de la misma mamá, verdad? ¿Por qué vamos a estar alejados si venimos de la misma mamá, del mismo papá, de la misma fuente? Creo que es aquí donde debemos entonces de entender que ese es el privilegio que recibimos con Cristo. Ahora, en la iglesia pues tenemos esa familia tan grande, donde tenemos hermanos y hermanas que están siempre pendientes en oración por nosotros. Por eso, queridos hermanos en el Señor, ánimo, busquemos de Dios, caminemos en su presencia. Porque recuerde, ya no somos unos desconocidos para Cristo. Ahora somos sus hermanos
y sus hermanas. Que el Señor en este hermoso día nos bendiga, que derrame su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.